La primera, acusarán constitucionalmente al jefe del gabinete Juan Jiménez y al ministro Pedro Cateriano tras difusión de audio de reunión con expresidente del Poder Judicial, César San Martín, y jueza del caso Chavín de Huántar. El Consejo Nacional de la Magistratura anunció que iniciará indagaciones al juez San Martín. La segunda, la oposición asegura que se está blindando a Nancy Obregón y la ex parlamentaria nacionalista dice que detención de cocaleros es cortina de humo del gobierno para ocultar desorden del Ejecutivo. La tercera, nueva grave denuncia contra el Ministerio de Salud. Médicos aseguran que el MINSA usa una vacuna de polio inadecuada. En tanto, aumentan las quejas en el nuevo Hospital del Niño de San Borja por falta de operatividad. La cuarta, tras plausible participación de Perú en el Mundial de Vóley de Menores, crece la polémica por el apoyo económico a esta disciplina. La congresista Zenaida Uribe respondió a su homólogo Leila Chihuán que nuestras matadoras sí cuentan con apoyo económico. La quinta, Estados Unidos cierra 22 embajadas por amenaza terrorista vinculada con Al-Qaeda. Asimismo, el Departamento de Estado emitió hace unos días una alerta mundial de viaje para los estadounidenses en la que advierte de la posibilidad continua de ataques terroristas. Bueno, esas son nuestras 5 noticias de hoy y para comentarlas están con nosotros la congresista Cecilia Chacón y el analista político Carlos Tapia. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Cecilia, Carlos. Bueno, empezamos con la primera noticia que ha remecido un poco las cosas, ¿no es cierto? Es se dio cuenta este fin de semana, y en realidad los audios han estado dando vueltas desde antes, de una reunión en el año 2012 entre 31 de mayo del 2012. Así es, entre la jueza que tenía en sus manos el caso sobre una posible ejecución extrajudicial en el caso Chavín de Huántar, y estaba presente el procurador del Estado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso, en ese entonces el señor Pedro Cateriano, que no era ministro aún, el ministro de Justicia, el señor Jiménez, y el presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín. Dos implicancias bastante complejas en este tema. En primer lugar, ¿habría o no una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial? Ellos dicen que se trató de una reunión de coordinación. ¿No es cierto? Es que habría que preguntar qué tanto había que coordinar. Y segundo, que en los audios sí se nota cierta, por lo menos una presión velada, una suerte de direccionalidad, que la jueza, por cierto, no tomó en cuenta. La jueza hoy día ya no pertenece al Poder Judicial, no fue ratificada de su cargo, y el doctor San Martín se defiende diciendo que los audios no son una prueba lícita. Habría que separar dos cosas. Efectivamente, los audios no son lícitos, pero pero ya se hicieron públicos, y las explicaciones sobre la naturaleza de esa reunión, las implicancias que tiene, se deben dar. Y las investigaciones también, por supuesto. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. El tema de fondo es que si los comandos hicieron una ejecución extrajudicial con respecto a uno de los del MRTA, el camarada Tito, que se había rendido, algo así. En ese terreno, la propia ha dicho que sí hubo la ejecución extrajudicial, pero que no se sabe si había sido dada una orden o no había sido dada una orden. No puede calificar de autoría inmediata el hecho. Pero claro, por eso. Entonces, ese hecho nos llama profundamente la atención, el tema de fondo. ¿Por qué? Porque la sanción de la jueza y lo que estaba en discusión en la Corte Interamericana no era ningún desconocimiento de la acción propiamente militar de rescate de los rehenes, que nadie dice que los comandos han intervenido en esa acción violatoria de los derechos humanos, sino que había la presunción de que un operativo de esa magnitud tenía que haber tenido una cierta direccionalidad. ¿De quiénes? Del comandante general del ejército, de Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se estaban jugando el todo por el todo. Todo el Perú se estaba jugando, ¿no es cierto? Y no se iba a dar una disposición para que el jefe operativo decida qué se hace con lo del MRTA. Bueno, pero en el razonamiento de la jueza no hay suficientes elementos para llegar a esa conclusión. A ella le parece, por las pruebas periciales, que sí, hay ejecución extrajudicial, pero no puede ir más allá.
Pero no claro, puede ir más allá. El tema está en el no puede ir más allá, pues. Porque en el no puede ir más allá es que no encuentra culpabilidad a los que probablemente por la línea de mando tenían que estar por lo menos en conocimiento de cómo iba a ser el operativo. Yo me acuerdo que la fotografía, la televisión que aparecía con Fujimori dirigiendo, con el general William Zapata, etcétera. Entonces, sucede una cosa muy rara. Una operación de este calibre no tiene un mando distinto al mando operativo. Eso no sucede en ninguna arma de ningún ejército del mundo. O sea que el que dirige el operativo no tiene un ordenamiento distinto al resultado del operativo. No puede ser, pues. Ese es el problema. Y ahí estaban presumiblemente culpados Vladimiro Montesinos, el general Hermosa Ríos, y el que tenía que hablar era el general William Zapata. ¿Por qué no puede ser que en el razonamiento de la jueza entre algo como, mientras yo no pueda probar la autoridad, esto también puede haber sido, no sé, exceso de, horrible la palabra que usamos, entusiasmo de algún comando, entusiasmo de alguien esto que lo ve vivo y le pega un tiro porque, en fin, estaban alterados? No fue así, porque no sabemos. No, lo agarran y lo meten dentro de la casa, pues. O sea, hay dos testimonios de policías, además del secretario Gura, que los ve y los meten a la casa. Entonces, y después aparece muerto. Obviamente que ese es el problema, ¿no? Sí, yo quiero dar a notar que definitivamente, con el respeto que le tengo a Carlos, esa es justamente la posición de la izquierda, ¿no? Es siempre el hecho de que en la Fuerza Armada tiene que haber hecho algo mal. O sea, no reconocer que los comandos Chavín de Huanta fueron héroes, que estuvieron dispuestos a morir por salvar a todos esos rehenes y que lamentablemente hubieron estos cuestionamientos que, a mi entender, jamás debieron de haber habido, porque ¿quiénes fueron los supuestos testigos? Una persona que fue rehén, que en realidad, como ha dicho claramente el almirante Giampietri, que estuvo presente, ni él mismo pudo ver más allá, y él sabía que iban a entrar, menos aún una persona que no tenía idea de lo que iba a pasar, no se iba a poner a mirar. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de fondo en estos momentos no es lo que ha dicho Carlos. No es lo que pasó. Así es, ese no es el tema. Y sino lo que pasó en esa oficina. Así es, ¿no? Entonces, a eso quiero ir a notar cómo vamos dando la vuelta, ¿no? Nuevamente cuestionando si hubo o no hubo. Aquí el tema es clarísimo. El tema es que ha habido una interferencia totalmente nefasta por parte de el ex presidente del Poder Judicial, César San Martín, y del actual premier y del actual ministro de Defensa. Una injerencia que es vergonzosa, porque nadie dice que tal vez no se puedan reunir a ver qué es lo que está pasando con el caso, pero los audios nos demuestran claramente que no se han reunido para ver cómo estaba el caso, se han reunido para que el juez San Martín y los que estaban presentes pudieran interferir en la sentencia y pudieran llevar la sentencia por un canal que ellos querían. Pero para terminar, no pudieron hacer lo que la jueza salió. Y después el Consejo Nacional de la Magistratura... Pero la jueza falló en el sentido en que a ella le parecía y no en el que... ya no está. Entonces por lo menos levantamos las cejas. O sea, no seamos, en este caso, tan benevolentes de creer que, pobrecitos, no, sí, todo es casualidad. Pero Enrique Mendoza, el actual presidente del Poder Judicial, dice que es normal y natural que abogados y eventualmente ministros se reúnan para coordinar, sobre todo cuando se trata de la defensa judicial del Estado en organismos supranacionales. Pero esto, si escuchamos el audio, no ha sido una coordinación. Se nota claramente al juez San Martín tratar de interferir en la decisión de la jueza. Tanto así que la jueza, a la hora de dar su veredicto, da un veredicto diferente al que quería y ya no está. O qué casualidad. Pero no solamente eso, Villestein, que ha sido también presidente del Poder Judicial, acaba de decir que es costumbre del señor Jiménez, y él tendrá que dar mayores datos al respecto, y también costumbre del señor San Martín. Pero algunas cosas importantes, Cecilia. Yo creo que esta discusión de ustedes de izquierda quieren culpar a los Chavín de Huanta no tiene mucho sentido, porque ustedes están en una posición complicada. El fujimorismo en este momento se está quejando de que San Martín abogue en favor de la teoría que tú defiendes, que no hubo ejecución extrajudicial. Para nada, Patricia, esto ha perjudicado
a los miembros de Chavín de Huántar, terriblemente. Pero entonces escuchaba porque el pone en audio. cuestionamiento, obviamente, una sentencia que para mí era totalmente justa. Sacar de este cuestionamiento que ya lleva años, y tiene Pero esta ojo gente que que la- sobra, ¿cuántos años? Pero Más de ojo que la 13 sentencia, años. y en ¿Quién eso es el Carlos culpable? Tapia tiene razón, la sentencia reconoce ejecución extrajudicial. Pero, pero Patricia, el tema puede ser que, como tú misma has dicho, utilizando una palabra que puede sonarnos terrible, pero puede ser que una persona, no por el entusiasmo diría yo, pero sí lamentablemente por la adrenalina, porque es tu vida o mi vida, qué sé yo, tal vez hubieron actos que no se debieron de dar, pero eso no significa que hubo una orden expresa de matar, que es lo que ha dicho Carlos. De acuerdo. Entonces, a lo que yo voy, en lo dicho por Carlos, es que a él le preguntan sobre el tema de los audios y de San Martín, y regresa a la teoría que debió de haber una teoría y una orden de asesinato, porque en las Fuerzas Armadas no hay Carlos una se orden. defienda y que nos vamos de nuevo al comedor y a la reunión. Así es, Claro, la reunión. claro, es que justamente lo que ha sucedido con la relación esta de coordinación, etcétera, va a favorecer que el juicio en la Corte Interamericana se fortalezca a partir de la defensa civil que hace sobre la relación del Así es. camarada del MRTA. Por eso me parece tan ingenuo lo que dice acá la congresista, de que nosotros defendemos, ¿cómo se llama?, a los enemigos de las Fuerzas Armadas. Al contrario, los fujimoristas en realidad en este caso están tomando una opción equivocada, porque el ajusticiamiento ilegal del camarada Tito del MRTA no fue de parte de los comandos, fue de parte del grupo de gallinazos que entraron mandados por Vladimiro Montesinos y General Hermano. Pero la Hemos sabido. jueza, de acuerdo, esta pero la es una jueza... teoría de Carlos que yo ni certifico ni niego, Niega. porque eso es algo que Carlos lo ha sacado no sé de dónde, pero porque eso es lo en que todo dice la caso es jueza. algo que la jueza no logra. Yo no voy a defender, como comprenderás, ni a Montesinos ni a alguien que hubiera cometido ese tipo de crímenes. Lo que estamos acá cuestionando es la interferencia que ha tenido un expresidente Tú del la tienes Poder clara. Judicial. Me gustaría la opinión de Carlos al respecto. Ya, más allá de qué pasó en esa embajada, que no tenemos certeza, sí sabemos exactamente, o más o menos tenemos una idea de qué pasó en ese comedor. Claro. ¿Eso está bien, mal? No. También hay un problema de fondo en esa reunión, no es un problema solamente formal. Si es un problema de coordinación o no coordinación, habría que ver que no se le insistió a la jueza para que sentenciara de esta manera o no sentenciara de esta manera. El problema es cuando se dice, porque si no estamos fregados, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué cosa era si estamos fregados? Si se demuestra la ejecución extrajudicial. Y esa ejecución extrajudicial se ha demostrado, por eso la sanción de la jueza. Por lo tanto, lo que queda del otro lado es quiénes son los responsables de esa acción extrajudicial. Y esos responsables, hay 2 testigos policías que han dicho que lo agarraron. Volvamos al punto de la Así es. discusión. ¿Qué pasó en esa sala? Más, estoy de acuerdo en que es fundamental, porque lo que se le está tratando de decir a la jueza es: tú no puedes decir que eso pasó. Claro, Ya, ¿por claro. qué? Hay interferencias de tu perspectiva del poder ejecutivo en el poder judicial, es materia de investigación y debe ser sancionada la actuación del doctor San Martín. ¿Cuál es su Solo opinión? como nota Me a pie de parece- página, si me dan permiso, hay que decir que esa reunión se produce en el comedor del Poder Judicial, la vista y paciencia de jueces y otras personas. Lo no la hace buena necesariamente. No la hace buena, pero le Pero por eso da, digo, digamos, cierta institucionalidad. un procedimiento normal. No se están Y la ocultando. justificación es que es un juicio exterior contra el Estado Exactamente, peruano, y por lo tanto tendrían que haber coordinaciones entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el procurador del exterior que teníamos en la Corte Interamericana. Entonces, por eso digo, ese aspecto que se discuta, yo no soy abogado, a mí me parece que era correcto que discutieran los aspectos de defensa, porque no es una defensa del Estado en relación a los comandos Chavín de Huántar. El problema es que querían hacer una defensa del Estado en relación a quién había sido el ejecutor extrajudicial. Yo quisiera decir una cosa, como todos sabemos, o al menos debería de ser, el Poder Judicial y los jueces deben de tener independencia y autonomía. Y al parecer, el doctor San Martín piensa que ese es un derecho del juez. Pero no es así, es derecho de aquellas personas que están siendo procesadas en el Poder Judicial, porque es esa autonomía y esa independencia lo único que puede de alguna manera asegurarle
a un inculpado y a un procesado que se va a actuar con debido proceso y presunción de inocencia. ¿Qué van a pensar todos aquellos procesados por cualquier tema en este país cuando un expresidente del Poder Judicial le dice a una jueza qué hacer? Y no solamente eso, y no seamos inocentes. No seamos inocentes. Y luego la jueza, como no hace lo que le dicen que haga, entonces ya no está en el Poder Judicial. Y me sorprende porque Carlos, de alguna manera, pareciera que estuvo dentro de la embajada del Japón, porque dice, pasó esto, pasó el otro, y sin embargo, cuando escucha los audios, pone en duda absolutamente todo lo que escucha, y en el otro lado no, lo que no vio. Entonces, aquí hay que... Esta es la acusación fiscal, desgraciadamente viene siendo desde hace muchísimos años lamentablemente una conversación de sordos. Es decir, ninguno quiere escuchar el argumento del otro porque todos tenemos un preconcepto sobre lo no, hay argumentos. En la acusación fiscal están los nombres de los policías. Lo que hay que reconocer es que los chavín de Huántar son héroes a los que les debemos mucho y los tenemos que reconocer. Que en eso estamos todos de acuerdo. Así es. En eso sí que estamos todos de acuerdo y es ridículo seguir discutiéndolo. Pero sí, es ridículo siquiera cuestionarlo, pero lo que es aún más ridículo es que San Martín, Jiménez y Cateriano hayan puesto esta sentencia en juego, porque obviamente los terroristas van a aprovechar estos argumentos, Carlos, para tratar de tirarse abajo una sentencia que a todas luces era justa. ¿Cuál es porque la los chavín de diferencia? Huántar no tienen por qué estar en estos procesos. Es importante analizar yo siempre, a mí, no sé, yo digo, a mí me sirve imaginarme la misma situación con otros actores para ver si me hubiera parecido atroz. Y una reunión con, no sé, Aurelio Pastor y Villestein hubiera generado el que se hubiera caído un gabinete aprista de todas maneras. ¿Y cuál es la diferencia entre las reuniones con Montesinos en que les decían los jueces tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro? A veces usando argumentos parecidos, el Estado, la grandeza, el bien del país. Yo vuelvo a repetir, primero, yo conozco este tema porque he sido miembro de la Comisión de la Verdad. Y ahí hemos discutido y analizado todos los documentos del juicio, ¿cómo se llama?, sobre el camarada Tito del MRTA. Entonces, no es que yo hubiera estado adentro, no, sino que una tarea del Estado. A mí me eligió el Estado para que hiciera esa investigación. En segundo lugar, que se investigue y que se busque sancionar si se cree conveniente, etcétera. Yo no soy abogado, ¿no? Me parece, de los audios que he escuchado, que hay ciertos deslices más el ministro Jiménez, que es en realidad el que sobraba ahí, porque Cateriano, como agente, es decir, como abogado del Perú ante la Corte, tenía todo el derecho a acercar a Martín, podía estar presente para garantizar a la jueza y respaldar a la jueza frente al abogado del Estado. El que no tenía ahí nada que hacer es el ministro de Justicia. Claro, me parece que estaba de más, y más aún, que era el más atrevido en las opiniones que vertía. En cambio, San Martín más o menos que se cuidaba, ¿no es cierto? Bueno, esto no tiene que ver con que la sanción, el juicio que se produzca al final, no queremos intervenir. Pero de verdad fue Jiménez, pues, el que no sabíamos por qué estaba en esa reunión. Y era, como repito, el más audaz en sus opiniones. Lo que pasa es que cuando llega esta trilogía a visitarte, si ese en sí mismo no es un mecanismo de presión, ya no sé qué somos. Imagínate, llega tu jefe, el ministro, el abogado, todos a conversar contigo sobre un caso sobre el cual tienes que fallar y te terminan diciéndote, más o menos en tus manos está el futuro del Perú. Y valiente la jueza, valiente la jueza, cuando el hecho, sí hay ejecuciones extrajudiciales. Nos hemos excedido en el tiempo sobre este tema, pero el hecho concreto... Una cosita con lo que ha dicho Carlos, yo creo que la presencia de Jiménez demuestra que el presidente Ollantumala le encanta intervenir en las otras instituciones del Estado. Hemos escuchado de él en innumerables ocasiones tratar de enmendarle la plana al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Congreso de la República, y creo pues que sigue en su papel donde él ordena pero varias veces lo representa. Guido, no hay que olvidar que él no estuvo en la reunión, pero te apuesto y te aseguro que la presencia de Jiménez, que ustedes mismos no comprenden qué hacía ahí, era por órdenes de Ollantumala, que era su jefe. Bueno, y hay, porque él era por lo menos en 3 partes del audio se dice el presidente está muy preocupado, el presidente está muy preocupado. Así es. Entonces aquí habría que un tema además más preocupante aún. Perdón. En todo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido abrir investigación preliminar contra el juez San Martín. Todavía eso tendrá, en fin, resultados el jueves. Hay un pleno del Consejo Nacional de la Magistratura y el doctor San Martín ha argumentado la independencia del Consejo Nacional de la Magistratura respecto
al cese de la jueza Bojasi. Este mismo consejo va a investigar al doctor San Martín, que es tan independiente que cesa a la jueza Bojasi. Tendrían que explicarnos si hay algún tipo de medida disciplinaria que no tiene nada que ver con esta sentencia en SSS. Pero vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Después de la pausa volvemos con la situación que se está... Bueno, y el tema de la detención de Nancy Obregón es verdaderamente patético, tragicómico, porque mientras ella dice que es una cortina de humo del gobierno, la oposición dice que el gobierno está en realidad blindando a Nancy Obregón, y no se entiende bien, ¿no es cierto? Porque está detenida ella, 23 personas vinculadas a ella, algunos familiares cercanos, entonces no se entiende cuál es el blindaje. A ver, Cecilia. Y solo para una cosita, en este contexto, esta sospecha sobre la falta de independencia de poderes se vuelve doblemente trágica después de que el presidente ha garantizado meter en el Poder Judicial. Así es, un doble discurso total, ¿no? Y solamente para culminar la parte anterior, decir de que ya en el colmo de los colmos fue San Martín quien vio este tema en segunda instancia. Lo mínimo que pudo haber hecho por decencia y decoro y ética profesional es abstenerse de él ver el caso, ya que había hablado con la jueza y ya tenía un preconcepto mucho antes de una sentencia en primera instancia cuando ha subido a su sala. Así que única y exclusivamente por eso ya tendría que estar fuera, porque eso se trata obviamente de que no ha actuado de la manera que ha debido de actuar. Para entrar en este tema, Cecilia, lo de San Martín está siendo investigado en el control, en el Consejo Nacional y en la magistratura, que ya ellos llegarán a la conclusión, incluido este punto que es señalado. Pero Jiménez es premier ahorita, o el primer ministro, y Nancy Obregón va a tener un juicio y él interfiere aparentemente en una sentencia de una jueza. Así es. Mira, debería ser, porque a Jiménez no lo van a investigar, aparentemente. Es. Bueno, en realidad, ahí cabe una acusación constitucional, ¿no? Una acusación constitucional, una comisión investigadora, y obviamente de manera paralela, y espero que rápidamente el Consejo Nacional de la Magistratura, como ha visto otros casos. Pero más allá de eso, en el caso de Nancy Obregón, yo creo que aquí hay una doble preocupación. Además del hecho concreto de que una congresista esté en estos actos de terrorismo, acusada por terrorismo y por temas de narcotráfico, también hay que preocuparnos porque ella fue invitada por el mismo presidente Ollanta y por Nadine, como lo ha dicho en sus declaraciones la misma Nancy Obregón, y donde ha dicho además que ellos han puesto dinero para la campaña del presidente Ollanta Humala. Entonces, esto nos abre un abanico de cuestionamientos acerca, lamentablemente, podría tener el narcotráfico y el terrorismo dentro de las fuerzas políticas, específicamente dentro de la bancada del presidente Ollanta Humala. En el caso de Nancy, déjame decirte que yo he sido compañera, colega de ella en el Congreso pasado, y lo que se pide, como se pide en todos los casos, que espero se actúe efectivamente con justicia, sin interferencia de poderes, y que se haga un juicio justo y rápido, ¿no? Pero ¿cuál sería el blindaje aquí? Nos hemos enterado por el haber de hoy que en realidad quien recomienda a Nancy Obregón es don Isaac Humala. Él ha dicho que él le pidió a su hijo que llevara a Nancy Obregón en representación de los pobladores de la selva. Ha dicho muchas cosas más en defensa de Nancy Obregón. Pero sobre el punto de cuánto esto puede implicar al gobierno de Ollanta Humala, ¿cuál es tu opinión, Carlos? Yo creo que no solamente al gobierno del presidente Ollanta Humala, sino a todos los que conforman la clase política en el país. Huertaza ha salido a decir el que esté libre, por eso Coca, que tiene la primera piedra. Jaime Antesana, que trabaja cercano a la DEA, que es el que tiene la información esta de Nancy Obregón, que se la da a Ollanta antes de que la nombrara a Nancy Obregón candidata, etcétera. Señala Jaime Antesana que son 4 congresistas del Partido Nacionalista que tienen que ver con el narcotráfico. 4 congresistas del fujimorismo que tienen que ver con el narcotráfico. Un congresista de la Alianza para el Gran Cambio y el otro congresista de Partido Aprista. Entonces, deberíamos en realidad
expurgar mejor el asunto, porque es verdad que el narcotráfico se liga no solamente al movimiento cocalero, no solamente a los congresistas. Yo recuerdo que la ley que impedía que el querosene ingresara al BRAE se demoró 5 años en reglamentarse en el Ministerio de la Producción. Mientras que no se reglamentó, se sacaron 500 toneladas de clorhidrato de cocaína en el BRAE. Es obvio, pues, que ese es la penetración del narcotráfico. Pero Carlos, tú en esa época todavía eras amigo del nacionalismo y, aunque cuando tú has asesorado a Humala, Nancy Obregón ya no estaba en sus filas, pero por lo menos no la llevaron al Congreso, sí fue asesora o trabajó con Abogataza en el Congreso. Una de las diferencias, que tal vez no es una gran diferencia, pero es una diferencia importante entre la candidatura de Nancy Obregón y la de otras personas vinculadas al narcotráfico, es que se le dijo a Ollanta Humala en todos los tonos: tiene vínculos con el narcotráfico, lo dijo Jaime Antezana 1000 veces, y no escucharon, igual la pusieron. ¿Eso no implica una mayor responsabilidad? Sí, pero digo, es que no hay que perder de vista todo el bosque para entender cómo se llama, lo peligroso que es el narcotráfico, no solamente como una dirigente cocalera. Primero, más o menos, de vida, señala que hay 1000 pozas de maceración en el Perú. 1000. Esta es una. O sea, hay otras 999 que siguen pozas de maceración, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que se enriquecen ilegalmente de eso? No es simplemente el campesino cocalero que vive en Pueblo Libre y tiene su farmacia allá, sino son los grandes constructores de los edificios que se están produciendo acá en la avenida Javier Prado, ¿no es cierto? Vayan ustedes a Andahuaylas y vean los edificios que hay, o a Ayacucho. La red de la producción de clorhidrato de cocaína contamina la democracia. Y no se está haciendo nada. Ese es el problema. Y no solamente ahora viene el problema del narcotráfico, sino el de la minería ilegal. Por eso, puesta en su contexto, la frase de Abogataza no deja de tener sentido. No se refiere a individuos, se refiere a grupos políticos que todos, de alguna manera u otra, en algún momento han visto a algunos de sus miembros vinculado a temas de narcotráfico. Eso es muy peligroso, ¿ah? Eso es muy peligroso. O sea, es una afirmación que se tiene que probar. Y quien diga, como ha dicho Carlos, que en tal grupo, perdón, Antezana, que en tal grupo hay tantos y tantos, que diga nombre. Claro. Y que haga una denuncia. Porque si no, es más grave aún, porque es tirar la piedra y esconder la mano. Y eso yo te voy a decir que mancha no solamente a todo el Parlamento, a toda la política, sino a todo un país. Entonces que sea un poco más responsable y que si va a decir cosas así, de nombres y se hagan las denuncias. Antes han dado nombres varias veces, ¿no? Y ya ha hecho análisis. Yo no estoy hablando específicamente de Nancy, sino de la última declaración que acaba de mencionar Carlos. Por eso digo que él diga. Entonces, que él diga, claro. Efectivamente. Y en el caso de la cortina de humo, fue Nancy Obregón la que dijo que este gobierno estaba haciendo una cortina de humo a raíz de que hubo un compañero al que se lo tomó preso y ella dijo que este gobierno lo estaba utilizando como cortina de humo, porque definitivamente, más bien creo que... la pobre Nancy ha dicho cualquier cosa, ¿no? Dice que es una persecución política, por eso digo, ¿no? Para aclarar esa duda que había, que decían que era cortina de humo, fue la misma Nancy quien lo dijo. Pero en realidad yo creo que acá hay una gran responsabilidad, efectivamente, una vez más, del tema de las listas y del voto preferencial, porque justamente el hecho que existe el voto preferencial hace que quien tiene más plata, que a veces no sabemos de dónde, sea el que salga y no necesariamente el más capaz y el que va a hacer un mejor trabajo en el Parlamento. Más allá de eso, específicamente hablando del caso de Nancy Obregón, es gravísimo porque una vez más vemos la irresponsabilidad del presidente actual, Ollanta Humala, en estos hechos concretos. Y no solamente él, sino también el entorno. Y Daniel Abogataza, creo yo, debe de tener un poco más de mesura a la hora de hacer sus declaraciones, cosa que sabemos no necesariamente tiene en muchos Hay muchos ciudadanos que no tienen nada que ver con la coca y que le pueden, y que están con ganas de tirar varias piedras, así que no vale la pena. Así es. Pero yo quería hacer una pregunta porque se supone que la megacomisión que investiga el gobierno de García no debe estar contaminada por la coyuntura política y que la investigación se debe hacer al margen de cualquier interés del gobierno de sancionar o chancar a la oposición.
Sin embargo, Alan García le reclama a Ollantaytamala, con razón, si es que ha recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña, y sale Tejada diciendo que hay 80 narcoindultados que 4 soles. Que aportaron no sé qué cantidad de plata para la campaña de García. Entonces uno dice, esa no es la forma como actúa una comisión que pretende decir que no es un brazo político del gobierno. Otra vez la interferencia de la que supone no debería existir. Se está narcotizando, no solamente ya, como decía Ollanta, hay un narcoestado, sino la coyuntura de la política se está narcotizando. Ahorita, contarles algo brevemente. El CADE que se produjo en Arequipa en el año 2006 fue Nancy Obregón y fui yo. Yo para exponer un tema sobre la reconciliación nacional, y Nancy Obregón fue la más en todo el CADE. Vean ustedes los resúmenes del CADE para que vean la intervención de Nancy Obregón cuando le dice a Klimper, que era el ex ministro de Fujimori, dice, vaya usted e invierta en el Guayaga para que vea que los cocaleros no quieren cómo se llama coca si hay verdaderas posibilidades de inversión. Y cuando es la clausura del CADE, el Banco de Crédito, con Dionisio Romero a la cabeza, nos invita al monasterio de Arequipa, y cuando yo quiero presentarle a Nancy Obregón a Dionisio Romero, dice, déjame, hola Dionisio, ¿cómo estás? ¿Y tu hijo? ¿Qué de tu vida? Yo me quedé asombrado. ¿Por qué? Por el tratamiento que había entre Nancy Obregón, Dionisio Romero y su hijo en lo de la Palma del Pino, en fin. O sea, que ella ha sido líder en esa zona. Si está metida con el narcotráfico, que la juzguen y que la metan presa, ¿no es cierto? Pero no creer de que ya se resolvió el problema de Nancy Obregón y el problema del narcotráfico en el Perú y su intersección en la política del país. No, Sí. Eso es muy delicado. Hay varios problemas acá que analizar. Uno, efectivamente, es el de narcotráfico, que es un tema grande, complejo y de difícil manejo, y su interferencia en la política. Y otra es porque el señor Ollantaytamala llegó a una candidata al Congreso, como congresista, una persona con claros vínculos, aparentemente para muchas personas. Y a Hacha, también del movimiento Guajalés. Nos tenemos que ir a una pausa, después seguimos discutiendo, porque si no, se molestan por aquí. Vamos y regresamos. Bueno, y ya que acabamos de ver en los titulares el tema de la renuncia de 2 congresistas, Rubén Alcorta y Gabriela Pérez de Solar, a la bancada del PPC, de Alianza por el Gran Cambio, se forma una nueva bancada en el Congreso. Esta nueva bancada es PPC-APP. Aún no han dado una conferencia de prensa, pero el vocero sería Alberto Bengolea, el alterno Galarreta, y los integrantes Seguren, Marisol Perestello, Javier Bedoya, Luis Iberico y Richard Acuña. Es decir, una bancada con 7 integrantes. Seguramente van a perder una de las comisiones que tenían en el Congreso. A ver, fue un movimiento ahí Así es. que se va a tener que ver. Bueno, vamos al siguiente tema, que es complejo. Sabemos que hay una discusión muy fuerte entre el Ministerio de Salud, la forma como quiere cambiar la remuneración de los médicos, que hoy día nos las han explicado y la verdad que les conviene. Obviamente es increíble que algo que les conviene a los médicos no pueda ser transmitido de manera tal que los convenza de abandonar una huelga, pero los médicos creo que en su afán de presionar ya están cayendo en algunas complejas. Hoy han denunciado al Ministerio de Salud porque dicen que la vacuna del polio es inadecuada. Recordemos que hay dos maneras, para los que tienen hijos es más o menos obvio, de vacunar a un niño de polio, o la vacuna oral o la intramuscular. ¿Es mucho más segura la intramuscular? Sí, pero también es muchísimo más cara. Es muy carísimo para un país hacerlo a nivel masivo, y además tampoco es tan eficiente, tengo entendido, para ser trasladada, porque necesita una cadena de frío que la proteja mucho más. La vacuna oral, en realidad, básicamente ha protegido a millones de niños en el Perú, y algunos casos específicos, por circunstancias particulares, los niños han tenido problemas graves, lamentables, que deberían ser indemnizados, pero ya no es la se decidió mayoría, la indemnización, ¿no? Son 7 casos en 10 años, desde el 2003
al 2013, es decir, donde se han vacunado más de 3 millones de niños, se han producido 7 casos, que ya el Ministerio ha decidido indemnizar con cifras más que razonables, dada la cuantía de indemnizaciones que se deciden en el Poder Judicial. Nadie va a decir que no es importante y que no es grave que para una madre que a su hijo sufre un problema es desesperante, pero lo cierto es que nos podría pasar a cualquier madre con cualquier medicamento. Y no pueden los medicamento. médicos desprestigiar y desacreditar las vacunas en medio de su huelga, ¿no es cierto? Me parece. Aquí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que sí es peligroso, efectivamente, desacreditar en general las vacunas, porque puede ocurrir que hayan madres o familias que, temerosas de las vacunas, dejen de vacunar a sus hijos, y obviamente el remedio sería peor que la enfermedad. Yo creo que habría que hacer una campaña justamente en pro de las vacunas, y porque de otra manera, Guido, podría ser realmente lamentable, no solamente por el tema del polio, sino de todas aquellas vacunas que un recién nacido debe tener. Además, pero estas sí, noticias ¿verdad? se van distorsionando y Se van a distorsionando la gente le llega las leyendas urbanas, y luego se vuelve algo que ya nadie quiere ir a vacunar a sus hijos, y en vez de tener 7 personas con polio en 10 años, tenemos 700. Sí. Y eso sería lamentable. Pero también es cierto que en otros países, como México, Brasil, en fin, han ocurrido 2 o 3 casos sobre este tema, y eso los ha hecho hacer cambiar de vacuna oral a intramuscular, claro que paulatinamente, por las razones que tú has manifestado. Que además, no solamente por el precio, sino también porque llegar, no sé, pues a un lugar sumamente alejado, tal vez la intramuscular sería casi imposible. Entonces hay que tomar en cuenta, y no hay que cegarnos ante los hechos lamentables que es que un niño tenga polio porque no porque no se vacunó, por la irresponsabilidad de un padre, sino porque la vacuna le hizo mal. Eso realmente debe ser terrible. Como madre de 2 hijos, pero no me quiero ni imaginar lo terrible que debe ser. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el Congreso ya hay una ley sobre este tema que ya fue dictaminada en la Comisión de Salud, bajo la presidencia, me parece, de Carla Scheffer, que es del fujimorismo, donde se prevé la existencia de un fondo compensatorio por efectos postvacunales. ¿Esto qué quiere decir? Lamentablemente estos niños han tenido que pasar, además de su enfermedad, un vía crucis espantoso para que les sea reconocido el hecho de que el Estado los tiene que indemnizar. Esa es la parte que no tiene perdón. No tiene perdón. Yo los he recibido en el Congreso. Eso no tiene perdón, ni justificación. Eso es no tener corazón, eso es terrible. Ante la desgracia que ya no puedes evitar, sigue este vía crucis espantoso y este maltrato por parte del Estado y de un poder judicial que lamentablemente no entiende qué es lo que se debe hacer. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es crear un fondo para estos casos, para que no haya que haber un juicio, etcétera, donde se le da el 2% del presupuesto global asignado anualmente para las inmunizaciones. El 2% del presupuesto de las inmunizaciones irían a un fondo para que automáticamente, si es que lamentablemente hubieran este tipo de casos, no solamente por el tema del polio, en general post vacuna, se pueda de alguna manera remediar, no tiene remedio, o sea, remediar no es la palabra, pero por lo menos atenuar y compensar el sufrimiento de una familia, ¿no? Que la vida no sea una desgracia, más desgracia de lo que ya va a ser. Carlos. Los niños afectados y que han sido indemnizados más o menos de 900.000 soles, no son de la selva, no son de la sierra, son de las ciudades. Sí. ¿Ya? Entonces, el argumento de que no se puede vacunar, ¿cómo se llama?, intramuscularmente, porque no se puede llevar a la selva, a sitios alejados, no es este caso. El problema es que la vacuna oral tiene ese récord de ineficiencia y probabilidades. Y yo, así como se invierten cañones de 85 milímetros de cañones. Lo que pasa, Carlos, ni siquiera es un problema de ineficiencia, es un problema que es una vacuna que no se debe dar a un niño que tiene bajas defensas, que tiene otra enfermedad, que está resfriado. Entonces, es un cuidado en el momento de dar la vacuna. Lo que parece inconcebible es que los médicos pretendan desprestigiar la vacuna en bloque en medio de una huelga que los está enfrentando con el ministerio. El día que tú cambias, yo no digo, estoy de acuerdo con Cecilia, se tiene que cambiar, el cambio se hace paulatino y se hace con un plan, porque el día que tú dices, no se pone más esa vacuna, lo que va a pasar es que a los de la selva no les llega ninguna vacuna. No le llega ni la oral ni la intramuscular, y ahí sí les va a dar polio. Sí, ¿no? Es un error de los médicos de generar tensión y expectativas falsas sobre eso, claro. ¿No? Ahora, la pregunta del fondo es, esto es producto de una
obvia desesperación, pero una desesperación sobre la base que no entendemos. Si uno ve las escalas remunerativas, lo que se les está aumentando, lo que se les está volviendo pensionable, es un aumento importante sobre el que pareciera haber un compromiso serio. ¿Qué está pasando entre el Ministerio de Salud y los médicos finalmente? ¿Han entrado ellos en una especie de rebeldía? ¿Esto es un tema político? ¿Cuál es su impresión? No, ya no solamente son los médicos, han entrado los tecnólogos, ahora han entrado los dentistas, han entrado, ¿cómo se llama? En realidad lo que sucede es que la reforma que se requiere hacer en el sector salud, que es indispensable, tiene que contemplar diferencias que había entre los médicos del MINSA y los médicos de salud, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay tanto tipo de resentimiento de los médicos del MINSA, que haciendo las mismas labores que los de salud tenían un sueldo notoriamente menor. Pero 6 y 7 también entran los médicos de salud apoyando a los médicos del MINSA. O sea, ya hay que buscar resolver de verdad este tema, ¿no? ¿Y cómo resolverlo de verdad? Si es posible la negociación o no es posible la negociación. Parece ser que sí es posible la negociación, que negocien y que den brazos a torcer menos cada uno y encuentren una solución, porque al final los enfermos son los que pagan. Y tras cuernos palos, porque el Hospital del Niño, ya que estamos hablando de vacunas, que fue inaugurado por el presidente García como cascarón, fue reinaugurado por el presidente Humala, no funciona. Hay equipos de última generación, hay con plástico. 285 camas, funciona con algunos consultorios externos y para algunos casos especialísimos. Es escandaloso, francamente, que pretendan engañar así a la ciudadanía. No solamente eso, sino que también tiene designado personal, como 40 médicos, 70 enfermeras, o al revés, o sea, pero que siguen atendiendo en Breña porque no pueden ir al nuevo hospital de San Borja, porque... 2 veces inaugurado. Dos veces inaugurado, y la verdad que esto demuestra la gran ineficiencia y el gran problema que existe en todo nuestro sistema de salud, tanto en el MINSA como en la salud. Creo que esto es un problema terrible, gravísimo, es de una indiferencia absurda porque hay vidas en juego y con eso, valga la redundancia, no podemos jugar. O sea, si ya no pueden siquiera empezar a atender en un hospital que está como cuando te dan el departamento nuevo, solamente para que pongas la llave y la abras y empieza a funcionar, entonces, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué podemos pretender de un gobierno que ni siquiera es capaz de atender a sus niños? Probar los equipos y entrenar personas. El Ministerio de Economía, que tiene la llave para abrir los recursos, debe darse cuenta que los recursos que emplea en el sector salud del Perú está por debajo del promedio latinoamericano. Y hay países en América Latina que no tienen un gran desarrollo y que tienen 2 veces el porcentaje de salud en relación a su presupuesto. O sea, no se puede decir una reforma de salud y seguimos teniendo el mismo presupuesto. No puede ser. A ver, aquí una vez más vemos una cosa. El presidente Ollanta en su discurso 28 de julio habla que sí, que la lucha contra la corrupción, pero blinda al presidente Alejandro Toledo. Habla de la lucha contra el narcotráfico y vemos con gran sorpresa y tristeza que hay miembros de su bancada. Y nos quedan 2 por delante y solo 10 minutos. Y habla de la juventud. Sí. Y no le pone al Hospital del Niño realmente la fuerza que le debe poner. Vamos a hablar de la juventud por las chicas del vóley que tantas satisfacciones y un poquito de pena nos dieron durante la última semana. Se ha producido una polémica entre la congresista Leila Chihuán y la congresista Zenaida Uribe sobre si el Estado apoya o no, como se debiera, la práctica de este deporte. Habría que preguntarle a las chicas, ¿no? Que creo que se compraron sus zapatillas para ir al mundial, pero en fin, ya regresamos. Bueno, lo dicho, las chicas del vóley han jugado partidos extraordinarios, estuvieron a punto de ganarle al que a la postre fue campeón mundial China con 5 match points, me parece. Pero independientemente de la ubicación final, el 4º puesto, han cumplido un papel extraordinario. Eso ha generado un debate entre 2 congresistas que son ex voleibolistas. Leila Chihuán por un lado, Zenaida Uribe por el otro. ¿Se apoya o no se apoya, como se debería desde el Estado, la práctica de un deporte que tantas satisfacciones nos ha dado y nos sigue dando como el vóley?
Yo en realidad creo que el apoyo actual que existe hasta cierto punto, que creo que es mayor del que había en la época de Zenaida, definitivamente, pero eso no significa que sea lo adecuado. Hasta ahora no tienen un coliseo, no tienen realmente un lugar donde pudieran entrenar. Beca 18, por ejemplo, podría aplicarse a las chicas del vóley, podría dárseles mayores facilidades. Vemos que varias de las familias de las jugadoras pasan por condiciones económicas bastante extremas. Son chicas de 14 años que tienen que dejar el colegio, su vida, y las hemos escuchado llorar extrañando a su mamá. Eso me parte del alma. O sea, la mamá las llama porque son criaturitas. Entonces, 14 y 17 años. Son de la edad del hijo. Entonces, obviamente, están en Tailandia, llaman mami, las llama la mamá y se ponen a llorar porque están en su casa, extrañan a su mamá, su papá, sus hermanos. Sus amigos, su círculo, lo que hacen los jóvenes, salir los viernes. Entonces, es un esfuerzo personal enorme. Y es un esfuerzo familiar. Y eso tendría que apoyar. ¿El Estado en eso qué hace? Ya. Yo no quería aclarar que dije que las chicas se habían comprado sus zapatillas, sí, es verdad, pero se han comprado las zapatillas que ellas querían usar. El Estado tiene que apoyar lo que son ventajas comparativas del deporte peruano. Está bien. ¿No es cierto? ¿Qué ventajas comparativas tiene el deporte peruano? No sé, por alguna razón, desde abajo sale este ímpetu de jóvenes, mujeres que saben jugar vóley particularmente bien, ¿no es cierto? No es cualquier cosa de estar entre los 4 primeros en las condiciones en que estamos. Debería ser apoyado ese deporte. Ojalá estuviéramos en cuartos, en otros campos y en otros pero deportes. También, por ejemplo, en ajedrez. Tenemos ventajas comparativas en ajedrez y tampoco reciben apoyo. En cambio, pueden apoyarse otros deportes que ni generan esa ilusión en el pueblo peruano, ¿no es cierto? Y que muchas veces fracasan. Para mí debería de, así como se ofrecen becas en Estados Unidos a los que son buenos deportistas, acá en el Perú, universidades privadas de prestigio deberían ofrecer las becas para que no se vayan al extranjero y para seguir con el equipo fundacional de la sub-17 hasta que tengan sub-18, sub-20 y vas a ver, ahí sí. Has olvidado una ventaja comparativa, el fondismo. También los huancavelicanos. Hay muchos peruanos que son exitosos. Tenemos el CEF, tenemos también chicas que han sido campeonas mundiales, tiro, en fin. Hay mucha gente, muchos deportistas que efectivamente se merecen que se los apoye. Pero aquí, como bien decía Patricia, creo que el vóley es un deporte que nos representa a todos, al pueblo. Cualquiera puede jugar vóley. Cualquiera agarra su net en la calle, su palo, coge su pelota, después de un almuerzo familiar, mamá, tíos, primos, etcétera, todo el mundo. Y viene de abajo el deporte. O sea, es realmente un deporte que tenemos que apoyar, no solamente porque nos da victorias, nos da alegrías, sino porque aleja a la juventud de la delincuencia, las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Yo he tenido la maravillosa sensación de levantarme tempranísimo con mis hijos, con mis papás, a ver el vóley. Eso no lo había hecho nunca desde que jugaron en las Olimpiadas. Y yo me acuerdo de eso cuando era niña y ahora lo he podido vivir junto con mis hijos. Y mis hijos apoyaban y mi hijo lloró cuando perdieron. Entonces, es una sensación como peruanos que debemos apoyar. Siguiendo un poco el razonamiento de Carlos, yo estoy de acuerdo en que no se puede apoyar todo. Así es. ¿no? Porque nunca se apoyó nada. Entonces, tratar de apoyar todo va a ser fracasar. Concentrarse en un deporte me parece importante, pero no cuando nos va bien. Claro. No cuando, ya, entonces ahora les damos plata a ellas, no a ellas. Ahora y por ejemplo, van a premiar en el Congreso, en el Consejo, normas, miren, a diferencia del fútbol, en que el fútbol tú tienes que esperar que se produzca cada media hora un gol para entusiasmarte. En el voleibol es cada 30 segundos. Así es. ¿No es cierto? Porque ahora es más una de las cosas que dijo Leila Chihuán, que a mí me parece crucial, es que se ha aprobado, después de arduo trabajo en el Congreso, una ley para promover la enseñanza de educación física, que se aprobó en el Pleno por unanimidad o por amplísima mayoría, y que fue observada por el presidente de la República, lo cual y ojo que acá hay no hace sentido. No, para nada. Pero además hay una cosa mucho más grave. Cantidad de colegios privados que se inauguran en cualquier casa de 2 pisos y ni siquiera les piden como requisito mínimo que tengan una cancha para que los chicos puedan jugar. Entonces, no se está tomando en cuenta que parte de la formación de un chico en el colegio es el deporte. Y eso es realmente grave. Y ahorita las fichan en el extranjero y después nos vamos a estar quejando que realmente se llevan a nuestros semilleros y que vamos a tener 10 años más
sin estas victorias. Hay que apostar por el deporte y sobre todo por el vóley. La idea de becas estudiantiles, universitarias para las chicas o para todos que destaquen en algún deporte es una estupenda idea. Nos quedan solo pocos minutos para analizar la última noticia. Una información que recibe Estados Unidos como parte de su sistema de espionaje, de contraterrorismo, se enteran de un posible ataque de Al Qaeda, no saben muy bien en qué condiciones, a sus embajadas, sobre todo en toda la zona de Arabia, y han retirado cantidad de embajadores y han cerrado muchísimos consulados en una suerte de previsión. También, por supuesto, les han dicho a sus ciudadanos que no viajen porque es peligroso. Eso da cuenta primero de la capacidad para enterarse y segundo de la paranoia, ¿no? Es el mismo sistema que escuchan al ministro de Defensa. Solo que para cosas más importantes, aparentemente. Sí, aparentemente. ¿Ante qué estamos? Estamos, Carlos, ante un recrudecimiento importante del terrorismo de Al Qaeda contra los Estados Unidos, ante un posible 11 de septiembre. Bueno, yo no podía saber eso, pero lo que sí sé es que en el caso del Al Qaeda y las dificultades que tienen los americanos para controlar esto, con toda la inversión que han hecho en todo el mundo, tiene que ver con los avances tecnológicos, informáticos, etcétera. Imagínate tú que ya puede llevarse una bomba atómica en un pequeño maletín. Y si tú te enfrentas a un grupo fundamentalista que dice, viva porque me voy a morir pasado mañana y Alá me va a recibir, la situación, quizás no para nuestra generación, para mi generación, pero para otras generaciones, el mundo que se les espera es un mundo muy complicado. La guerra contra el terrorismo no está dando los frutos que se creía, particularmente en el caso de Estados Unidos.